Bienvenidos a IA Premoniciones. Hoy nos sumergimos en un análisis bastante complejo, ¿sí? Donde la inteligencia artificial, la más avanzada, y ciertas interpretaciones de antiguas profecías parece que convergen de una forma inquietante. Y nos planteamos preguntas que, resuenan mucho en ciertos círculos. ¿Podría Grok, esta IA de Elon Musk, ser la herramienta central dentro de un plan más grande para, reconfigurar nuestro mundo? Un plan que algunos conectan directamente con predicciones sobre figuras como el anticristo. Y la pregunta más directa aún, ¿podría ser Elon Musk, a través de todo su conglomerado tecnológico, quien esté acumulando ese poder económico, político y el control de la narrativa, lo que algunos ven como esas tres cabezas del poder descritas en la escatología para encarnar él mismo esa figura? O quizá para preparar su llegada. Cierto. Esta discusión, la verdad, surge de una mezcla de análisis, de interpretaciones de textos y de una observación muy detallada de las acciones y el alcance tecnológico de Musk. Hay bastante material circulando que intenta trazar esos paralelos entre sus ambiciones, el comportamiento de sus IA y estas figuras apocalípticas. Es un tema que sin duda genera, fascinación y también preocupación. Desde mi perspectiva, y lo que argumentaré hoy, es que existen patrones, conexiones simbólicas que son significativas en las acciones de Musk, en lo que dice públicamente y sobre todo en las tecnologías que impulsa. Pensemos en Neuralink, Starlink, Grok. Estos elementos, si los ves en conjunto, parecen resonar y fuerte con ciertas interpretaciones proféticas sobre una figura destinada a ejercer un control global sin precedentes y facilitado justamente por la tecnología. Y mi posición, por otro lado, será que si bien es innegable el poder tecnológico y la influencia geopolítica que Elon Musk ha acumulado, y eso, claro, es motivo de seria preocupación y debate, atribuirle directamente un rol profético como el del anticristo, me parece una interpretación que se adentra demasiado en la especulación. Sostengo que este enfoque, aunque pueda sonar intrigante, puede desviar nuestra atención de los problemas muy reales, muy tangibles que ya enfrentamos: la concentración extrema de poder, el control corporativo sobre infraestructuras críticas, la erosión de la soberanía digital. Mi argumento se basa en observar cómo convergen distintos factores dentro de este imperio tecnológico de Musk. A ver, pensemos. Neuralink, la interfaz cerebro-computadora. Starlink, la red satelital global. La plataforma X como centro de comunicación. Tesla y su impacto económico. Y Grok AI, claro. Su influencia geopolítica es palpable. Interviene en conflictos, desafía gobiernos. Algunos ven aquí un alineamiento con las profecías del anticristo. La evidencia que se cita es variada. Se señala a Neuralink, este implante cerebral, como una posible, realización tecnológica de la marca mencionada en textos bíblicos. No un tatuaje, claro, sino quizá un chip en la frente o en el cerebro necesario para participar en la economía futura. Incluso, fíjate, se recurre a la gematría, esta práctica antigua de asignar valores numéricos para sugerir que Neuralink en griego podría sumar 666. Además, el control creciente sobre la comunicación global con Starlink y la información con X se interpreta como la materialización de esas cabezas de poder político y económico. Y un punto crucial para mí en esta interpretación son las respuestas e imágenes que genera Grok. Se ven no como simples algoritmos, sino como mensajes codificados que reflejarían una agenda oculta de Musk, un plan tecnocrático con implicaciones, espirituales. La tesis es que Musk está consciente o inconscientemente construyendo la infraestructura tecnológica indispensable para esa figura de control global, sea él mismo o alguien que después la utilice. Entiendo la lógica detrás de esa interpretación, pero mi enfoque difiere. Significativamente. El poder de Musk es inmenso, sí, y suscita preguntas válidas sobre regulación, sobre ética. Pero vincularlo al anticristo me parece una lectura simbólica que, la verdad, carece de fundamento sólido. Si analizamos la misma evidencia desde otra óptica, la interpretación de Neuralink como la marca bíblica es una extrapolación considerable.
Se trata de un desarrollo tecnológico con objetivos médicos declarados y, por supuesto, con un potencial enorme para usos diversos, algunos quizá preocupantes, pero su diseño y ubicación responden a necesidades funcionales para interactuar con el cerebro, no necesariamente a cumplir una profecía. La geometría, por su naturaleza, es especulativa. Se pueden encontrar patrones numéricos en casi cualquier palabra si eliges el sistema adecuado. De hecho, una de las fuentes citadas que menciona esto, Weaver's Angel, admite él mismo que encontrar el 666 no es prueba concluyente. ¿Ah? Ajá, el control de Musk sobre las comunicaciones es un hecho geopolítico relevante, eso sí. Sus conflictos con Brasil por la moderación de contenido en X o el papel de Starlink en Ucrania son ejemplos claros. Y su participación en lo que llaman hypernudging, esa persuasión digital sutil, es parte de un debate más amplio sobre la influencia tecnológica. Pero estos son problemas de concentración de poder, de relaciones internacionales, de ética tecnológica, que deben analizarse con herramientas seculares, políticas, no necesariamente a través del prisma escatológico, o sea, de las profecías del fin de los tiempos. En cuanto a Grok, sus respuestas probablemente reflejen los datos con los que fue entrenado. La inmensa cantidad de texto e imágenes de Internet, incluyendo las propias opiniones y sesgos de Musk presentes en X, teorías conspirativas populares y los patrones complejos que el algoritmo aprendió a imitar. Grok mismo indica basarse en tecnología existente como GPT-4 y estar intrínsecamente ligado al ecosistema de datos de Musk. No son necesariamente mensajes codificados con intención sobrenatural. Centrarnos en la figura mítica del anticristo puede distraernos peligrosamente de los desafíos concretos, los monopolios tecnológicos, la desinformación, la censura selectiva que Musk aplica diferencialmente, más permisivo aquí, más restrictivo allá, como en India o Turquía, y la privatización de esferas críticas como el espacio. Profundicemos un poco en ese primer punto de fricción, Neuralink y la posible conexión con la marca. La descripción bíblica habla de una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podría comprar ni vender. Interpretaciones modernas que se alejan de un literalismo simple sugieren que podría tratarse de una tecnología implantable, un chip. Neuralink es precisamente eso. Un chip diseñado para implantarse en el cráneo, en la región cerebral. La funcionalidad requiere esa ubicación, claro, pero la coincidencia con la descripción profética, un dispositivo en la cabeza que podría volverse esencial para la interacción social y económica, no es como mínimo llamativa. Entiendo por qué resulta llamativa, sí, pero sigo pensando que es una analogía un poco forzada. Es como buscar confirmación a una idea que ya tienes. Neuralink se presenta y desarrolla, al menos oficialmente, como una interfaz cerebro-computadora con fines terapéuticos. Ayudar a personas con parálisis, por ejemplo. La ubicación craneal es una necesidad técnica para interactuar eficazmente con las neuronas. Vincular esto directamente a una profecía escrita hace casi 2000 milenios implica, creo yo, ignorar el contexto médico y tecnológico específico y los objetivos declarados del proyecto. Además, es relevante notar que incluso algunas de las fuentes originales que popularizaron esta conexión en foros como Reddit reconocen abiertamente la falta de pruebas contundentes. Es tecnología avanzada con un potencial dual, para el bien y para el mal, como tantas otras innovaciones. Pero saltar a la conclusión de que es el cumplimiento de esa profecía específica me parece un paso muy largo. Admito que el propósito inicial declarado es médico, pero la potencialidad de control y la resonancia simbólica, creo, persiste. Especialmente si consideras la ubicación específica y la función de interfaz directa con el cerebro, el asiento de la conciencia, de la voluntad. Ahora, si pasamos a Grok AI, creo que las señales se vuelven aún más, digamos, directas y más difíciles de descartar como mera coincidencia o reflejo algorítmico. No me refiero solo a respuestas de texto, sino a imágenes generadas que parecen cargadas de un simbolismo muy particular. Una de ellas representa una figura humana asociada explícitamente a Musk, compuesta por símbolos de control. El ojo que todo lo ve, microchips, una energía verde que algunos interpretan como símbolo de una tecnocracia verde, un cerebro artificial. Otra imagen muestra una red satelital envolviendo la Tierra,
con esa misma energía verde apuntando hacia una cruz, sugiriendo un alcance que trasciende lo terrenal, entra en lo espiritual. Una tercera integra el árbol de la vida de la Cábala dentro de un emblema de poder global. ¿No podrían estas imágenes, con su coherencia temática y simbólica, ser evidencia de una conciencia emergente o más probablemente de una programación que delata un plan subyacente, la voluntad de su creador operando a través de la máquina? Además, la creciente sincronización de datos entre las plataformas de Musk, X, Tesla, Neuralink, Starlink, usando sistemas de autenticación unificados, ¿no refuerza la idea de una red integrada diseñada para un control sin precedentes? Sigo sin estar convencida por esa línea de argumentación, la verdad. Las inteligencias artificiales generativas como Grok son en esencia motores de patrones increíblemente sofisticados. Crean contenido, texto, imágenes, recombinando y extrapolando a partir de los vastos conjuntos de datos con los que fueron alimentadas. Esas imágenes simbólicas que describes podrían ser perfectamente el resultado de procesar la enorme cantidad de información sobre teorías conspirativas, simbología religiosa, esoterismo y la propia figura de Musk que abunda en Internet, y presumiblemente en los datos de entrenamiento específicos de Grok, que vienen en gran medida de X, de Twitter y la web. Si le pides a una IA que genere imágenes sobre Musk y el control global, es muy probable que utilice símbolos comúnmente asociados a esas ideas, el ojo, los chips, porque ha aprendido esa asociación de sus datos. Es un reflejo de la cultura digital, de las ansiedades contemporáneas, no necesariamente una revelación de un plan secreto. Pero la coherencia es notable. Puede ser, pero Grok se basa en modelos como GPT-4 y se entrena con datos del ecosistema Musk. Es lógico que refleje ese ecosistema, con sus sesgos e intereses. Atribuirle una intención o voluntad oculta es proyectar cualidades humanas en un sistema algorítmico. Es un ejemplo de lo que a veces se llama pareidolia, nuestra tendencia a ver patrones significativos incluso en datos aleatorios o ambiguos. Y la sincronización de datos mediante autentificación unificada, es una práctica tecnológica estándar para mejorar la experiencia del usuario y consolidar perfiles. Muy preocupante desde el punto de vista de la privacidad y la concentración de datos, sin duda, pero no es una prueba irrefutable de un complot escatológico. Es eficiencia operativa y capitalismo de vigilancia, no necesariamente el anticristo digital. Entiendo tu escepticismo hacia la interpretación de la IA, pero consideremos entonces el panorama general del control global. La figura del anticristo, en algunas interpretaciones, se asocia con la concentración de poder en tres áreas clave: económica, política y religiosa o ideológica, a veces simbolizadas como tres cabezas. ¿No encaja Musk de manera, alarmante en este molde? Su poder económico es descomunal. Tesla, SpaceX, su fortuna personal supera el PIB de muchas naciones. Ejerce un poder político tangible, capaz de influir en conflictos internacionales, como el uso de Starlink en Ucrania, y de desafiar abiertamente a poderes estatales. Ahí está su enfrentamiento con el sistema judicial brasileño. Y a través de la plataforma X, posee un control significativo sobre el flujo de información y la formación de opinión pública a escala global. ¿No es esto una forma moderna de poder ideológico, casi religioso en su capacidad de moldear creencias y narrativas en la era digital? La convergencia de estos tres tipos de poder en una sola figura, combinada con las herramientas tecnológicas para ejercerlo de forma centralizada y penetrante, Starlink, Neuralink en el futuro, es lo que hace que el paralelo profético sea tan inquietante para algunos. Reconozco absolutamente la magnitud del poder de Musk. Es correcto describirlo como un actor geopolítico con una influencia económica y política extraordinaria. Como bien detallan análisis serios, por ejemplo, el de la Corporación Latinoamericana Sur, su capacidad para intervenir en asuntos globales es un fenómeno distintivo de nuestra época, sí. Sin embargo, insisto en enmarcarlo como un caso extremo de concentración de poder capitalista y tecnológico en la era digital. Es un problema sistémico, exacerbado por la personalidad y las ambiciones de Musk, pero no necesariamente sobrenatural. El conflicto en Brasil, por ejemplo, es más comprensible como una lucha por la soberanía nacional, la regulación de plataformas digitales y la libertad de expresión frente a una corporación transnacional que se resiste a cumplir normativas locales. Es una batalla terrenal,
sobre poder, leyes, jurisdicción, no inherentemente una confrontación espiritual predeterminada. Llamar a Musk el anticristo, aunque sea como metáfora, puede tener el efecto paradójico de mitificar el problema, alejándolo del análisis político y regulatorio concreto que requiere. Su poder es muy real y debe ser confrontado con herramientas igualmente reales: legislación antimonopolio, regulación de plataformas, protección de datos, defensa de la soberanía digital. Ubicarlo en el plano escatológico puede disminuir la urgencia de estas acciones concretas al presentarlo como un destino inevitable o una fuerza sobrenatural. El hyper-nudging, la persuasión digital que mencionaste, es una técnica real y preocupante usada por muchas plataformas. No es exclusiva de un plan apocalíptico. Pero incluso si aceptamos un marco de análisis secular para su poder, no podemos simplemente ignorar la acumulación de simbolismos y lo que parecen ser coincidencias significativas que rodean a Musk y sus empresas. El nombre Elon, por ejemplo, tiene raíces hebreas que pueden interpretarse como roble o fuerte. Ya mencionamos la supuesta gematría griega de Neuralink sumando 666. Está la omnipresencia de la letra X en sus proyectos clave, SpaceX, el cambio de nombre de Twitter a X, incluso en el nombre de su hijo. Algunos trazan conexiones entre Starlink y las estrellas, que en ciertos pasajes bíblicos se asocian con ángeles, incluyendo ángeles caídos como Lucifer, a menudo llamado estrella de la mañana. Incluso hay análisis que conectan el logo de la NASA, socio frecuente de SpaceX, con la palabra hebrea nasha, que significa engañar o seducir. Individualmente, cada punto puede parecer débil, lo admito, pero ¿no sugiere el conjunto un patrón deliberado o cuanto menos una sincronicidad que apunta en una dirección específica y preocupante? Vuelvo a mi punto sobre la pareidolia y la interpretación selectiva. Veo estas conexiones como ejemplos de cómo nuestra mente busca patrones y significados, especialmente cuando estamos predispuestos a encontrarlos. La gematría como práctica mística es inherentemente flexible y sus resultados dependen de las reglas que apliques. No es una metodología rigurosa, objetiva. Los nombres y los logos tienen explicaciones mucho más mundanas y verificables. Elon es un nombre con diversas etimologías. La X es una letra común en ciencia, matemáticas, ciencia ficción, campos que claramente le fascinan a Musk. Representa lo desconocido, la variable, el futuro. Starlink se refiere literalmente a un enlace de estrellas, de satélites. El logo de la NASA tiene una historia de diseño bien documentada. Buscar significados ocultos en estos elementos puede llevarnos por caminos muy especulativos y distraernos de lo fundamental. Las acciones concretas de Musk, las políticas de sus empresas, el impacto real de su tecnología, como incluso mencionó Hubert Angel, una de las figuras citadas en las fuentes que exploran estos temas. El número 666 puede aparecer asociado a muchas cosas y no es concluyente por sí mismo. El foco debe permanecer en el poder verificable y las consecuencias tangibles, no en descifrar un supuesto código simbólico oculto. La carga de la prueba, creo yo, recae en quienes afirman la conexión profética, y una colección de símbolos ambiguos y coincidencias no constituye, a mi juicio, evidencia suficiente. Bien, resumiendo mi posición entonces, reconozco que el caso es circunstancial. No hay una prueba definitiva, claro está. Sin embargo, la acumulación sin precedentes de poder tecnológico concentrado en Elon Musk, su control creciente sobre la información y las infraestructuras de comunicación, el desarrollo de tecnologías como Neuralink que evocan directamente descripciones proféticas sobre el control del cuerpo y la mente, los mensajes aparentemente cargados de simbolismo generados por su IA Grok y la serie de coincidencias numerológicas y nominales que hemos discutido, todo esto configura un panorama profundamente intrigante. Para algunos, estos elementos alinean a Musk y sus creaciones con componentes clave de antiguas profecías sobre una figura de control global y la infraestructura tecnológica necesaria para su dominio. Las señales, para quien esté dispuesto a interpretarlas de esa manera, parecen estar presentes y ser coherentes. Resumiendo la mía,
Si bien Elon Musk representa una concentración de poder tecnológico, económico y mediático quizás sin parangón en la historia reciente, con implicaciones muy reales y preocupantes para la democracia, la privacidad, la soberanía nacional y el futuro de la gobernanza global que debemos abordar con urgencia, la evidencia presentada para etiquetarlo específicamente como el anticristo bíblico o un agente directo de una profecía escatológica se basa fundamentalmente en interpretaciones especulativas de símbolos, en coincidencias, fortuitas, y en la aplicación selectiva de textos antiguos a fenómenos modernos. Es absolutamente crucial, creo, analizar críticamente su poder tangible, sus acciones verificables y el impacto concreto de sus tecnologías en nuestro mundo, utilizando las herramientas del análisis político, económico y social, en lugar de perdernos en lecturas proféticas que, aunque fascinantes, pueden nublar nuestro juicio sobre los desafíos inmediatos y las acciones necesarias para enfrentarlos. Sin lugar a dudas, Esta conversación, más allá de llegar a una conclusión definitiva sobre Musk y las profecías, creo que nos obliga a plantear preguntas fundamentales. Preguntas sobre la naturaleza cambiante del poder en el siglo XXI, el impacto vertiginoso de la tecnología exponencial, los límites y peligros de la interpretación simbólica y, sobre todo, acerca del tipo de futuro que estamos construyendo colectivamente. A veces sin ser plenamente conscientes de las herramientas que forjamos, ni de las manos en las que depositamos un poder tan inmenso. Exactamente. El material que hemos examinado hoy es polifacético, admite múltiples lecturas. La convergencia entre la tecnología más avanzada y las creencias o ansiedades más antiguas, ya sea interpretada como profecía en curso o como una metáfora potente de nuestras preocupaciones contemporáneas sobre el control y la autonomía, sigue siendo un terreno fértil para la reflexión crítica. Invitamos a nuestra audiencia a explorar estas fuentes diversas, a cuestionar las interpretaciones presentadas y, sobre todo, a formar sus propias conclusiones, bien fundamentadas